Y comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Hoy más que nunca, lo que otros a diario te ocultan, lo que otros a diario no te muestran, aquí te lo contamos para que sepas la realidad que vive la República Argentina. Y hoy vamos a tener el debate económico. El gobierno no quiere que antes de las PASO ni después de las PASO se hable de economía. Vamos a hablar de economía y vamos a debatir de economía. Y vamos, obviamente, con la denuncia que han hecho sectores de la oposición. Sospechas de fraude que pasa en el correo. ¿Por qué se sospecha del correo para el próximo domingo? Bueno, de ese tema vamos a estar hablando enseguida. Lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no van a permitir un Estado dentro del Estado, no van a permitir una república mapuche, mientras la preocupación del gobierno sería, como no lo está haciendo, buscar a Santiago Maldonado, que hace 8 días que está desaparecido. Ahora se está tratando de ir contra el pueblo mapuche, de decir que son terroristas. Ahora la última, que quieren instaurar un Estado dentro del Estado. Y además, bueno, la polémica frase del candidato a senador de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, quien dijo: un pibe preso por día es también parte de los logros del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Tremendo realmente, porque lo que un gobierno, lo que un dirigente político debería saludar es un pibe por día, incluyéndolo en la escuela, incluyéndolo en una actividad social, incluyéndolo socialmente, no metiéndolo preso. Y que haya un candidato que se vanaglorie de esto, bueno, la verdad que es muy penoso en el medio de la campaña. Bueno, estamos a pocos días ya en la recta final para las PASO del próximo domingo y hemos estado haciendo la cobertura, la vamos a seguir haciendo hasta el próximo jueves con los candidatos aquí en el cierre. Y hay más frases célebres, ¿eh? Ahora nos vamos a detener en la de Esteban Bullrich. Pero usted sabe, ayer lo comentábamos, incluso lo dijo el diario Clarín en una bajada política, que habían dejado todo el peso de la campaña en territorio bonaerense en poder de la gobernadora María Eugenia Vidal y que corrieron al presidente Macri, decía ayer Clarín, porque tiene la peor imagen en el Gran Buenos Aires. Hoy, en el único acto de campaña que se le permitió en territorio bonaerense al presidente Macri, esto también lo anunciaba ayer el diario Clarín, estuvo en azul. Y una vez más, Macri, que tiene ya muchas frases al borde de la misoginia, que tuvo muchas frases incluso contra el género femenino, ¿no? Muchas frases al borde, al límite. Algunos piropos, ¿se acuerdan? Bueno, fíjese cómo habló hoy de la gobernadora María Eugenia Vidal, recordando los tiempos en que él era presidente de Boca y la llevó al Club Boca Juniors. El principio, cuando arrancamos en política que perdimos, vos vino a Boca a ayudarme, colaboró conmigo en Boca, y ahí yo me di cuenta que era buena, porque en Boca son bravos, ¿viste? Yo le dije, llevé esta pendeja, dije, va a ocuparse del tema social. Y los tipos de Boca me miraban así, y al mes los tenía todos cagando, pero no se lo quería como los tenía todos en fila india portándose bien. Y yo dije, esta chica promete. Después en la ciudad como ministra también, todos la veían ahí, que se la iban a llevar puesta y si fuera, os ordenó a todos, los emprolijó, hasta John Lennon lo tuvo derechito. Mira que era bravo ese, ¿eh? Mamita que era bravo ese. Y ahora acá, a todos los machos de la provincia lo está poniendo en vereda, ¿no es cierto? Lo está poniendo en vereda. Sorprenden este tipo de aseveraciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri, otra vez, ¿no? Tratando, bueno, esta pendeja, refiriéndose
a la gobernadora en el pasado. Pero bueno, lo que ha impactado, sí, en Boca son bravos, dijo, pero les dije, esta pendeja va a ocuparse del tema social. Y los tipos de Boca me miraron, pero al menos los tenía a todos cagando, en fila india, portándose bien. Yo dije, esta chica promete. Mauricio Macri. Bueno, la frase que realmente ha sorprendido mucho, la del candidato, incluso a la propia gobernadora, María Eugenia Vidal, porque estaba la gobernadora, como es la costumbre en estas últimas semanas de Cambiemos, la gobernadora va a los programas de televisión acompañando a los candidatos. La gobernadora está al lado de los candidatos, pegada todo el tiempo. Y no fue esta la excepción. Estaba hablando con un canal colega, el candidato a primer senador en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, y mire lo que dijo. Somos cada vez más, y lo siento, es cada vez más la cantidad de bonaerenses que se acerca, que cree, no solamente porque ya lo ve, sino porque siente que realmente vale la pena el esfuerzo, de que estamos construyendo algo para largo plazo, con lo cual tengo esa tranquilidad de que soy parte de un equipo, que no soy solo yo, sino un equipo el que el domingo va a medirse, y que el camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso, un pibe más que está preso, un pibe más que está preso. Ayer, en la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense, que antes era sospechosa, puso preso a otro delincuente que está acusado de ser parte de una red de corrupción. La cara, ¿notaron la cara de la gobernadora? Genial. María Eugenia Vidal. Ustedes saben que la verdad siempre lo hacemos diariamente, invitamos a todos los candidatos, lo venimos invitando de la semana pasada, Esteban Bullrich, para que esté el jueves con los otros candidatos en el cierre aquí. Yo, sinceramente, esta mañana en Radio 10, a la mañana temprano, decía, bueno, tal vez tuvo un momento de confusión, tal vez en el fragor de una charla o de un reportaje se podría haber equivocado, a cualquiera le puede pasar. Sería bueno que se rectifique Esteban Bullrich si no quiso celebrar que en la provincia de Buenos Aires haya un pibe preso por día. Pero no hubo ninguna rectificación. Es decir, que lo piensan, porque después de eso vienen las campañas para bajar la edad de la imputabilidad. Entonces ponen a todos en la misma bolsa y todos los pibes son chorros, todos los pibes son delincuentes. Y cuando lo que tiene que hacerse un Estado, el Estado debe preocuparse por incluir, no jactarse de mandar todos los días a un pibe a la cárcel. Porque entonces fracasamos como sociedad si estamos mandando todos los días a un pibe con el desarrollo que tiene por delante a la cárcel. Fracasamos como sociedad. Ningún dirigente político se puede jactar de mandar un pibe por día a la cárcel. Y la verdad que, miren la cara, si lo podemos repetir, creo que la gobernadora, y hubiera sido bueno que la gobernadora la rectifique, ¿no? Porque mire la cara que le hizo y cómo lo mira. Ahí está, con cara de desesperación. Porque además viene Esteban Bullrich de justamente el tema de las cervezas artesanales, que a los desocupados les dijo, pónganse en una pyme de cerveza artesanal. Bueno, la verdad que yo esperaba, sinceramente, una rectificación. Si no la hubo, lamentablemente, si lo piensa, bueno, fue ministro de Educación de la Nación. Fue ministro de Educación de la Nación. La verdad, me dio mucha pena, esperaba una rectificación, no la hubo, lamentablemente. Hoy hubo, en los últimos días, coincidieron el candidato de Una País, Felipe Solá, y el candidato a senador en la provincia de Buenos Aires de Unión Ciudadana, Jorge Tayana, en cierta preocupación por el clima electoral del próximo domingo, sobre el comicio y el conteo de votos. Vamos a ver qué dijeron. ¿Hay miedo al fraude? Vamos a controlar los votos, vamos a cuidar. Para eso tenemos un trabajo importante con los fiscales. Yo creo que siempre hay alguna posibilidad y que hay que estar siempre muy atento. Siempre, cualquiera sea la elección y el rival, siempre muy atento. Están haciendo
los entrenamientos, la formación de fiscales, y obviamente hay que hacer una gran campaña de participación de nuestros fiscales porque tenemos que cuidar el voto. Yo creo que no hay que descartar nada, ¿no? Que se descuida pierde. Yo creo que siempre hay una posibilidad. Punteros, etcétera, tales mesas, tales, las mesas del fondo, las mesas que llegan tarde, es invierno, se pone el sol rápido, se pone oscuro lejos en el conurbano. Tienes que estar atento y vigilante. Bueno, y hoy hubo una conferencia de prensa, porque además hoy se conoció llamativamente una orden interna del Correo dirigido para el próximo domingo, una instrucción de que debían enviar datos a las 12 y a las 16, como para que el Correo o el gobierno al mediodía y a las 16, que son los habituales cortes que hacen las consultoras, tenga información. Esto también despertó sospecha. ¿Por qué el Correo envía esta orden de que a las 12 y a las 16 tienen que estar mandando los datos sobre cómo se está desarrollando el comicio parcialmente, sobre votantes y todo, al Correo? No se había hecho nunca. Hay sospechas porque usted sabe que el titular de la empresa Indra que va a controlar estuvo en SOCMA, es un ex SOCMA de las empresas de Mauricio Macri y ahora está así al frente de Indra. Y hoy hubo una conferencia de prensa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, ahora Unión Ciudadana, advirtiendo justamente sobre el tema del domingo electoral. Hemos conversado con diputadas y diputados de otros bloques que también han transmitido su preocupación. Es decir, el nivel que tenemos es de procurar la mayor transparencia y la mejor participación de las fuerzas políticas que van a concurrir al acto eleccionario de las primarias abiertas del 13 de agosto. En primer lugar, no tenemos conocimiento de qué software se va a aplicar. Aparentemente se contrató, hay una licitación muy rápida que no la hizo el Estado Nacional, sino que la hizo el Correo Argentino. Voy a hacer una descripción objetiva de la realidad, sin dar interpretaciones. Pero tanto el representante del Estado como el representante del Correo, ambos tienen antecedentes como funcionarios CEOs de SOCMA, de la sociedad Macri. Entonces, van sumando razones para que tengamos mayor inquietud. Lo que nos preocupa es esto, que no haya transferencia, que no nos permitan a los bloques la participación en el conocimiento y en el seguimiento del software. Bueno, es un tema que realmente preocupa, la desaparición de una persona más en democracia. Ayer lo decíamos ya, la democracia argentina tiene un desaparecido en democracia, Julio Jorge López, y ahora Santiago Maldonado. Desde el martes 1 de agosto está desaparecido en el sur, no se lo ha buscado, el Estado no ha tenido la fuerza y la voluntad de encontrar a esta persona. Se han dicho barbaridades, se han dicho y se ha repetido porque vio cómo es el relato del gobierno. Todos los días cambia, de acuerdo al parecer. Durante el fin de semana con los colegas oficialistas han estado hablando de los mapuches como terroristas. Hoy la ministra habló de que quieren imponer un Estado mapuche dentro de la República Argentina. El secretario de Derechos Humanos, Abruz, que habla de persona extraviada. De persona extraviada. Cuando hay denuncias concretas sobre una persona detenida, desaparecida. Persona extraviada, dijo. Se cargó de manera inmediata, por un lado, una medida de habeas corpus y por el otro una por búsqueda de persona extraviada. En un comunicado que hoy la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Abruz, le mandó en respuesta al Centro de Estudios Legales y Sociales, que le había pedido, obviamente, información sobre lo que se estaba haciendo para la búsqueda. Porque está claro, el gobierno, cuando se trata de algún show periodístico, de cargarse a algún exfuncionario que tiene en la mira, lo tiene guardado y lo busca para la semana última, las previas a las PASO, encuentra rápido, montan show con cascos, chalecos. Ahora,
para encontrar a una persona desaparecida que está siendo denunciado, que fue la gendarmería la que se lo cargó, allí el Estado duda a la ministra. Y hoy, fíjese lo que dijo además la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Nos encontramos frente a una situación de mucha violencia, de gente que pasa todos los límites de los comportamientos democráticos, que utiliza cuchillos, armas, molotovs, que rompe todo. Vimos ayer cómo destruyeron motos de la policía y pintan autos particulares. En el sur pasa todo el tiempo, y por eso nosotros hace 1 año y medio hemos decidido actuar, porque hasta que nosotros llegamos esto estaba totalmente desbordado y nadie actuaba. Nosotros estamos actuando para que la Patagonia sea un lugar donde la gente viva tranquila. En ese sentido, nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que la Argentina se asiente un grupo que, como lo dijo inclusive Joana Esguala el otro día públicamente, utilice la violencia como forma de acción y que, digamos, repudie o plantee la duda de la Argentina como territorio independiente y autónomo, ¿no? Y que quieran imponer una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Sí, lo escuchó bien, ¿eh? De ninguna manera vamos a permitir una república mapuche en medio de la Argentina, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hubo, y por eso lo destacamos, porque, a ver, convengamos algo, los mapuches han sido atacados, los mapuches son desplazados permanentemente de sus tierras originarias. ¿O qué hace la familia Benetton cuando invade y cada vez tiene más territorio? ¿O qué han hecho otros que vienen a comprar y quieren imponerse sobre tierras que les han pertenecido históricamente? Hoy, Juan Graboy, de los Movimientos Sociales, puso un tuit que también es interesante tener en cuenta cuando la ministra habla de que quieren imponer un Estado. El único territorio separatista en el sur es la estancia de Lewis, que se robó un lago. El resto, montajes para justificar la represión. Y tiene razón Juan Graboy. El señor Lewis, amigo del presidente, se robó un lago para él. Y ni la justicia, que ha tenido sentencias en contra, puede con él. Y lo ha cercado. Y se lo apropió. Y los argentinos no podemos disfrutar, porque para llegar al lago escondido hay que hacer una travesía que realmente hay que estar en el mejor estado atlético para sortear obstáculos naturales, todo tipo de obstáculos para llegar. Entonces, realmente, acá está la doble vara. Es decir, van con todo contra los mapuches, contra los poderosos que se apropian de lo que es nuestro. Nada hacen. Que incluso, lo sabemos, lo hemos comentado acá, Joel Lewis, hasta una represa tiene hidroeléctrica montada en sus territorios. Contra eso, nada. Lo que pasa, Gato, buenas noches, es que el presidente Mauricio Macri sí accede a ese lago porque es amigo de Lewis. Y claro, lo mismo grandes empresarios como Marcelo Mindlin, que son socios de Lewis. No hay, para mí, un problema de doble vara. Hay una vara muy clara que es para Lewis sí, para los mapuches no. Independientemente del circo montado en torno a la República Mapuche. Un circo montado en la ignorancia, porque los mapuches no quieren un Estado. Quieren ser reconocidos como nación. Obvio. Es muy diferente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, hoy hubo una conferencia de los organismos defensores de los derechos humanos reclamando justamente lo que mostrábamos, ¿no? En las próximas horas se va a ver en toda la ciudad de Buenos Aires este cartel, Aparición con Vida Ya, Santiago Maldonado, convocando a la marcha del próximo viernes. Y hubo justamente... hubo hoy una conferencia de prensa de todos los organismos defensores de los derechos humanos, donde, entre otros, habló Estela Carlotto. Y esto decía Estela.
Estamos retrocediendo con esta noticia tan ingrata, tan triste, 40 años. Estamos en democracia, la diferencia es esa. Creo que es realmente de terror que exista una persona desaparecida después de tantos años de democracia. Aparición con vida. El dolor que nos produce a las madres, abuelas, familiares que estábamos acá, los hijos de los desaparecidos, tener que volver a levantar esa consigna es tremenda. Nunca uno piensa que aquel que fue votado con la Constitución vaya a transformarse en algo también de enemistad con su pueblo. Esto merece el castigo de la sociedad, que es el repudio. Y bueno, yo voy a decir, y dirán que hago política, tenemos elecciones, pensemos, por favor. Bueno, muy claro, ¿no? Porque no hay que cesar cuando hay una desaparición forzada de una persona. Bien decían hoy en la conferencia de prensa, hay una persona detenida, desaparecida. Y el gobierno se tiene que hacer cargo de esto. Hay una persona detenida, desaparecida en la República Argentina. Hasta la ONU en las últimas horas se ha posado otra vez, como antes con el caso Milagro Sala, sobre la República Argentina. Tanto que al gobierno le preocupa las repercusiones internacionales. Tenemos una presa política donde la CID, la ONU y organismos internacionales se han posado, y ahora un detenido desaparecido. ¿Y cuál es la postura del gobierno? Esta respuesta que el secretario de Derechos Humanos le envió al CELS. ¿Qué dijo? Sí, ¿qué hicimos? Bueno, se cargó de manera inmediata, por un lado, una medida de habeas corpus y por el otro, una por búsqueda de persona extraviada. Es decir, el gobierno lo considera a Santiago Maldonado persona extraviada. Cuando la Defensoría del Pueblo, cuando la justicia lo está investigando por la desaparición, cuando hay testimonio. Ayer escuchábamos al hermano de Santiago, con la claridad que habló, a Sergio Maldonado, cuando hablaba del derrotero que hizo, cómo se queda. Cuando todos cruzan el río, él se queda ahí, y ahí es donde lo agarra la gendarmería. Entonces, ¿cómo el gobierno puede hablar de persona extraviada? Están viajando organismos y mañana va a estar también Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, allí. Gato, sí. En ese operativo que vos estás describiendo, participaron gendarmes. Ninguno de los gendarmes que participó de ese operativo donde hubo represión fue separado de su cargo, ni siquiera preventivamente para practicar. No, porque la ministra dice que no tienen elementos para separarlos. Bueno, ante la denuncia, con la sola denuncia oral por parte de los que participaban en la manifestación, lo que indican los protocolos de seguridad es que deberían ser separados preventivamente, investigados, y que intervenga otra fuerza federal para patrullar la zona o hacer lo que tenga que hacer. Sigue apostada Gendarmería en el mismo lugar, en el mismo río. Respecto de lo que dice Berco, mañana justamente los testigos de la captura de Maldonado son los que van a declarar, porque hoy estuvo el CELS trabajando 5 horas con muchos que no querían declarar, tienen obvias reservas para hacerlo, entonces mañana van a declarar. Y también quiero destacar un dato que el periodista Juan Alonso, con un trabajo que está haciendo para Nuestras Voces, lo destacó, que es que el jefe de gabinete de Patricia Bullrich estuvo y está en este momento en Esquel, en el lugar de la represión. Se llama Pablo Nocetti y hoy estuvo casualmente que en tiene el triste pasado, hoy estuvo, tiene un triste pasado. Abogado de Galtieri. Sí. Hoy estuvo casualmente en Leleque, en el casco de la estancia de Benetton, que era lo que decía recién Alejandro. O sea, la vara está clara para qué lado se inclina. Sí, no, está clarísimo. Bueno, entre las voces que se han alzado pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Ahí interviene Gendarmería. Está Santiago Maldonado, que hasta el día de hoy está desaparecido y fue perseguido por las fuerzas de Gendarmería. Entonces no pueden decir que Gendarmería no tuvo nada que ver con esto. Yo estuve escuchando recién las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich queriendo desligarse de esto. No. Esto es responsabilidad del Estado, es una responsabilidad del presidente y de la ministra de Seguridad Social. Queremos la aparición con vida de esta persona. No puede ser que se sigan cometiendo los secuestros, la desaparición de personas en un Estado de Derecho.
Hoy sí, por pocas barbaridades que hemos escuchado de funcionarios del gobierno, como si algo faltara, la sociedad rural argentina, en la misma línea que el gobierno, la misma línea que venimos hablando, defendiendo a estos poderosos, a Benetton, a Joel Lewis, que se están apropiando de nuestras tierras. ¿Se acuerda cuando alguien decía, vienen por el agua en la Argentina? Parece que ya se olvidó, que ahora están por nuestras tierras, por el agua y por todo lo demás. La sociedad rural argentina hoy hizo un comunicado en la misma línea que el gobierno. Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del sur, dice la sociedad rural argentina. Bajo este título, miren el título, ¿no?, que usa. Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del sur. Las familias rurales patagónicas, que históricamente han estado integradas con las comunidades originales en el trabajo y la producción, desde hace un tiempo son víctimas del hostigamiento y el violento ataque del grupo delictivo conocido como Resistencia Central Mapuche RAM. La impunidad para la RAM, como para cualquier grupo delictivo, tiene que terminar. Y para eso, la Argentina requiere de jueces probos y de una justicia ágil que resguarde al ciudadano que se ajusta a derecho. Es decir, a ver, ayer, voy a hacérselo claro, ayer, por ejemplo, la doctora Elisa Carrió pidió lisa y llanamente, directamente, antes de las PASO, la cárcel para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya ni siquiera esperan una decisión de la justicia. Ayer, en una clara y nueva, concreta presión sobre los jueces, sobre el juez Ercolini, Carrió le marcó a Ercolini lo que tiene que hacer. Le dijo, tiene que dictarle la prisión preventiva a Cristina Fernández de Kirchner. Así ordenan a los jueces. Recordemos lo que hace poco denunció Jorge Asís, que por una orden de Macri a Bonadío no la habían metido presa en mayo a Cristina. Ahora Carrió le ordena a Ercolini que ya le dicte la prisión preventiva y que la meta en la cárcel, porque la quieren proscribir políticamente, la quieren sacar de la cancha. Entonces Carrió. Y hoy la sociedad rural que pide cárcel para los mapuches. A los jueces, otra presión sobre la justicia argentina. En realidad, cárcel Gato, para los Gato, la cárcel es una anécdota. Lo que están pidiendo es palo para los mapuches. Están pidiendo exactamente eso. O sea, a falta de un Roca tienen una Bullrich en el Ministerio Interior. Así que ellos están contentos con esta situación y esto es lo que se va a profundizar. Marcelo Ramal, tu opinión sobre este tema. Bueno, me parece, Gustavo, que hay un hilo conductor en todo lo que vimos hasta ahora. ¿Por qué? Uno escucha a Esteban Bullrich decir un pibe preso por día, luego a Patricia Bullrich decir lo que dijo con los mapuches, y hay un hilo conductor. ¿Por qué? Porque cuando Esteban Bullrich dice esto, está instigando y orientando a todo el aparato de represión del Estado para actuar en consecuencia. Claro. Es una instigación política. Te lo digo porque quiero aportar otro dato también. Yo soy legislador porteño, sigo la actuación de la ciudad, de la policía de la ciudad, y los casos de violencia policial y de gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires están a la orden del día. El mes pasado tuvimos uno, el de Cristian Toledo, cerca de la Villa 2124, otro caso de una paliza que hace 2 semanas se produjo contra un joven en Valvanera que luego falleció. Es decir que lo de Esteban Bullrich hay que verlo no simplemente como un dicho, sino como una instigación. No es un error. Es una instigación política a la represión y actuar en función de la militarización de los conflictos. Carlos Heller, ¿tu opinión sobre este tema? Bueno, siempre dijimos que ajuste sin represión no entra, y esto sería una faceta más de ese tema, de que ajuste sin represión no entra. Acá, en realidad, cualquiera que sea un poquito serio en el análisis, no los puede acusar a los mapuches de usurpadores de territorio, claro, cosas por eso. Es una locura, no resiste ningún análisis. Benetton tiene no sé qué cantidad de cientos de miles de hectáreas. Hay montones de conflictos con mapuches que han sido expropiados de oficio. Bueno, hoy contaba Adolfo Pérez Esquivel, la nota que le hacíamos en Radio 10, que él viajó con una delegación de mapuche a verlo a Benetton, y ni los atendió. Claro, por eso digo,
digamos, uno puede entender claramente por qué lo recibe como lo recibe a Macri, cuando escucha a la sociedad rural reclamando por el respeto al orden jurídico que tienen los dueños de la tierra en el sur, pasando por... Pero no es el mundo al revés, Carlos. No es el mundo al revés, es la historia de la Argentina en los últimos 200 años. Yo sé que no es el mundo al revés. Quiero decir que se instala esto de que aparece la sociedad rural pidiendo que se respete el orden jurídico, cuando en realidad el orden jurídico está alterado en el origen, en la apropiación indebida, etcétera, etcétera. Y acá nadie se pone a decir que lo que habría que discutir es cómo se respetan y protegen los derechos de una comunidad originaria, de un pueblo originario que va siendo corrido, desplazado por un capitalismo voraz que lo va maltratando y empujando y llevándolo a la marginalidad de manera permanente. Matías Tombolini, ¿tu opinión sobre esto, la desaparición de Santiago Maldonado, la actuación del gobierno? Todo el proceso que vos estás dando cuenta explica de un modo bastante claro, y comparto el análisis de Heller y de Marcelo, en el sentido de cómo resuelve el gobierno, cómo procesa el gobierno los conflictos de intereses. Porque finalmente lo que subyace acá son conflictos de intereses. A donde la justicia falla como quieren, bien. Si la justicia no falla como quieren, apretan, indican. Cuando la protesta es en la dirección o la manifestación es en la dirección del apoyo de las políticas de gobierno, marchas que ha tenido en apoyo del gobierno, no hay problema. Cuando la protesta es en la calle y en función del reclamo, justamente de, distintas cuestiones que puedan aparecer en función del deterioro de las condiciones sociales en Argentina, aparece lo que yo llamo la, no criminalización de la protesta, sino algo que va de la mano, que es el paso previo, que lo dijo Macri, la choripanización de la protesta. Esta idea de creer que cuando el otro se expresa en defensa de un derecho que le es propio, lo hace movilizado por un incentivo que no es justamente el derecho que defiende. Que la sociedad se divide, por ejemplo, la justicia es jueces K e independientes. Los periodistas son K o independientes. Los medios son K o independientes. Hay una nueva división. Pero eso es instaurada, la división que propone el gobierno. Por eso digo, instalada por el gobierno. Cualquier juez que no falla como el gobierno espera, que es lo que creo que acaba de decir Tombolini, es un juez K. Es un juez K. Sí, y si falla, o corrupto. Y si falla de acuerdo a lo que el gobierno le está pidiendo que falle, es un juez independiente. Y esto es lo que se instala permanentemente en la sociedad, ¿no? Ahora, Marcelo, volviendo, porque estamos hablando de un detenido desaparecido en democracia, que los testigos lo vieron, que se lo metieron, se lo cargaron arriba de algo de la gendarmería, fuerza de seguridad. De una camioneta. Que nos deben cuidar palo y a la bolsa, porque ayer lo dijo el hermano y lo dijo Facundo Jones Guala, lo han matado. La situación es de una gravedad inusitada, porque Pablo Nocetti, este funcionario jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, estaba allí comandando el operativo. Exactamente. Es decir, acá hay una responsabilidad directa del Gabinete Nacional en esta desaparición. Que nadie busque responsabilidades en otro lado. Decirlo, Ramal, ahí cuando dice no vamos a permitir que siga habiendo este tipo de cuestiones. Pero acá está ocurriendo lo siguiente. Ahora, ¿cómo la justicia no lo llama Nocetti? Porque si estaba ahí, lo tiene que citar ya. Nosotros en el Congreso hemos pedido la interpelación de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich debe concurrir al Congreso, debe dar explicaciones, porque acá está involucrado el Gabinete Nacional en la más alta investidura. Y cuando el principal candidato del gobierno, Esteban Bullrich, dice que es bueno que haya cada vez un pibe preso, está redactando la letra de esta desaparición. Digámoslo con claridad, el libreto de esta desaparición de Santiago Maldonado está siendo redactado por los candidatos de Cambiemos. ¿Pero qué quieren? ¿Más represión? Pero no cabe la menor duda. Bueno, si lo equipara la cantidad de metros de asfalto, en realidad, por supuesto, se hacen 1 metro de asfalto por cada chico. Claro, dijo eso. Un metro por día. Un metro por día. 365 metros al año. Gustavo, la fábrica Cresta Roja, pensemos en Cresta Roja, hace 6 meses fue Macri, la vida color de rosa, la fábrica que se reactivaba. Ahora resulta el modelo de relación laboral que ese gobierno plantea. Hace 2 semanas, despidos en Cresta Roja y militarizan la planta, la gendarmería adentro de Cresta Roja. Esta es la realidad.
trabajadores que quieren hacer funcionar las plantas, es decir, que quieren poner en marcha el país, y un gobierno que las cierra con represión. Pero insisto en la gravedad, es decir, yo no separo lo de Bullrich de lo de Maldonado, lo de Esteban Bullrich de lo de Maldonado. Hay un hilo conductor y ellos están tratando de justificar políticamente la acción que... Sí, perdón, pero yo para tratar de generar algo de debate entre ustedes, porque me parece que no hay unanimidad en todo. Si bien la condena a una desaparición, por supuesto la compartimos todo, pero cuando yo escucho a Sergio Massa hablar de la reforma del Código Penal y hablar de endurecer las penas... Lo escucho también hablar de bajar las edades de imputabilidad, de endurecer las penas para los más chicos. O sea, no está tan lejos de un chico preso por día. No, eso no te lo puedo permitir porque estás corriendo. Por eso el quiero eje. Que lo aclare. No, bueno, te lo aclaro, no te lo permito porque estás corriendo el eje. Una cosa es discutir la edad de imputabilidad, que no es algo que esté de acuerdo, porque Margarita Stolbizer no está de acuerdo con la propuesta de Sergio, se discute hacia adentro del frente. Ahora, no se puede correr al frente un país que en la ciudad de Buenos Aires tiene a Libres del Sur y a Barrios de Pie, con quienes yo acabo de presentar hoy un informe de malnutrición, por donde vos le estás corriendo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vos no estás de acuerdo con Massa en eso? No, una cosa es la discusión respecto de la edad de imputabilidad, que uno puede pensar a favor, en contra, y otra cosa es la represión de la que estamos hablando. ¿Vos qué pensás? Absolutamente distintas. No, yo no estoy de acuerdo con reducir la edad de imputabilidad. Puedo pensar, no es mi especialidad, y en este sentido decir, no sé, quizás es válido, alternativa, quizás para delitos graves 14 vas a ser diputado y en el Congreso se va a debatir Gustavo, en algún momento. Matías, digo, para ser claro, Sergio Massa lo trajo a la Argentina a Rudolf Giuliani. Así es. El hombre de la mano dura y de la policía, me animo a decir, de gatillo fácil, tolerancia cero en Nueva York. Que fue especialmente duro con los jóvenes. Y lo hizo pasear por toda la Argentina. Es decir, te digo porque tratamos de ser claros. Es decir, trajo al embajador de la mano dura, a uno de los padres de la mano dura, nada menos que en Estados Unidos, y de un encarnizamiento. Es decir, un hombre que si, yo tengo una cosa, si Giuliani lo escucha a Esteban Bullrich diciendo lo que dice hoy, lo aplaude. Y Sergio Massa lo paseó por el país. Perdón. De vuelta, lo estás haciendo decir a Giuliani y a Massa cosas que no dijeron. Si vos querés imaginarte eso, también podemos decir que la gripe es culpa de la gente que tiene un color de pelo determinado. Digamos, en el siglo XVI le echaban la culpa de las enfermedades a la bruja. ¿Qué querés que te diga? La verdad que vos estás diciendo una cosa que no dijo Giuliani. En ese sentido... No estoy hablando de lo que dijo. Porque una cosa es la política respecto del delito y otra cosa es... por lo que hizo Giuliani, un hombre del gatillo. Decime qué declaró Massa en relación a lo que dijo. No, pero de vuelta. No podés adjudicarle a Massa algo que no dijo y a Giuliani el respaldo de los dichos de Bullrich que tampoco no expresó. Nos entendemos, no estoy hablando de lo que dijo uno, de lo que... No me interesan los dichos, me interesan los hechos. Bueno, por eso son tus percepciones. Estás relacionando que cosas que no son relacionables. Al hombre de la mano dura, de la mano de la presentación de un libro, así lo hicimos sentir, donde se redujo el delito, y en ese sentido hay un trabajo determinado en materia de seguridad, que nada tiene que ver con el caso del que estamos hablando, nada tiene que ver con la política respecto de pueblos originarios, y mucho menos de la criminalización de la protesta, empezando porque Massa tiene origen peronista, y segundo porque Barrios de Pie está con nosotros y Libres del Sur en la ciudad de Buenos Aires. Eso lo tiene que explicar Carlos. Libres del Sur, es yo otra cosa. El problema lo explico yo que conduzco la fuerza en la ciudad, perdón. Yo creo que el problema de fondo que suscita Berkovich tiene que ver, discúlpame, con el doble discurso. Creo que esencialmente es eso, con el discurso de oportunidad. No se puede votar como se ha votado, pagarle a los buitres y un montón de cosas, y después decir que se tiene una política de defensa del mercado interno, de las pymes, etc. No se puede hablar de derechos humanos y ser socio en el gobierno de Jujuy con Cambiemos, porque es una coalición gubernamental la que hay en Jujuy. Y así de corrido, la provincia de Buenos Aires también. Yo te podría decir que hay una enorme... Yo te podría decir que hay una enorme cantidad de cuestiones, en las que Massa ha permanentemente oscilado según la situación y según la oportunidad. Y que tengo yo la impresión
que esas posiciones que toma sobre la imputabilidad y demás, más que convicciones ideológicas, son resultado de encuestas, de decir lo que se supone que hay un sector de la sociedad que quiere escuchar. Lo que pasa es que y por eso yo creo que eso es censurable y eso le hace un enorme daño a lo que tendría que ser la política de verdad. ¿Me permite un minuto? Digo, porque hay impresiones y creo, lo que no hay es datos. No, un minuto. ¿Cómo datos? Te traigo todas las leyes que votaron. Yo estoy en ese parlamento. Te puedo traer la lista de todas las leyes que votaron. Y lo que también tiene muchos datos es la trayectoria de Giuliani en Nueva York, la trayectoria de racismo, de represión, de encarcelamiento de jóvenes. Lo mismo que la trayectoria de Infran como gobernador, que es sociopolítico, del mismo modo que Menem fue sociopolítico. Es decir, que vos decís que Massa y Infran son iguales. No, en esta campaña Infran está en Formosa, Giuliani no estamos hablando de eso. Lo acabas de decir vos. Vos equiparaste, pero está bien, pero vos estábamos hablando de Massa y de sus contradicciones. Yo no comparé disculpame, a Massa no lo comparé con nadie, lo comparé con Massa. No, yo le estaba contestando a pero a mí me contestaste. Respecto de Giuliani. No, a mí me contestaste. Yo no hice ninguna comparación de Massa con nadie, lo comparé a Massa con Massa. Dije, el problema con Massa es que no resulta creíble porque hay contradicciones permanentes en su discurso. Igualmente, a ver, no lo comparé con nadie. No nos vayamos a Giuliani, vayámonos a un tema que es mucho más grave que la desaparición acá. No, digo, me detengo porque leo, porque a veces los televidentes también nos acercan y la verdad que me pareció acertada una reflexión del oyente Rubén Darío sobre lo que dijo Abruj, que dice ciudadano desaparecido, ¿no? Claro. Extraviado. Ciudadano extraviado, claro. Y dice... No está ni vivo ni muerto, está extraviado, de Videla a Abruj. La verdad que bastante, ¿no? Bastante parecido, ¿no? Porque esto de hablar de un ciudadano extraviado, cuando la denuncia concreta, reitero, porque esto es lo que el gobierno también le cuesta entender. Al gobierno dicen no debatan de economía, no hablen de economía porque la economía no anda bien. Hay una persona detenida, desaparecida por la gendarmería y no hablen. Hablan de ciudadano extraviado. Entonces, esto también está en la concepción del gobierno de subestimar o de invisibilizar todos los temas enseguidita. Bueno, Gustavo, hoy te agrego una cosa más. Hoy hubo una movilización de los investigadores del CONICET. Sí. Que fue reprimida. Y fue también con una presencia policial y una represión. Es decir, acá hay un modo de operaciones que se está repitiendo todo el tiempo frente a la protesta social. Esto es muy claro. Pues acá, en este programa lo venimos diciendo hace un año, Marcelo. Hace un año decimos que esto de Santiago puede terminar mal. Maldonado es el caso extremo de una orientación política y social que está absolutamente clara. Matías Tombolini, ¿cómo ves este momento de la Argentina económicamente? Ya que el gobierno no quiere que se hable de economía, hablemos nosotros, debatamos nosotros aquí de economía. Bueno, a mí me parece que es justamente la vocación del gobierno es invisibilizar la discusión económica, que hace sentido en que efectivamente nosotros sostenemos desde un primer momento que la plata no alcanza, que el modelo, pero es que no alcanza porque sí. No alcanza porque la decisión concreta del gobierno es orientar su política económica en función de parámetros que no son los que tienen que ver con sostener el consumo en la Argentina. Y en la medida en que el consumo no se sostiene en la Argentina, por supuesto quienes sufren son inicialmente quienes menos tienen. Por supuesto los sectores más desprotegidos son los que primero sufren, los sectores medios después, y por eso cuando uno mira los resultados de la política económica del gobierno, lo que ve justamente es un país que vende más autos, pero que vende menos leche, que vende más departamentos, pero que vende menos alimentos. Y eso es no es porque sí digo, es el resultado concreto de un país que hoy estaba mirando, tuvo que vender 720 millones de dólares el Banco Central, que hasta hace 2 días decía que no le importaba el valor del dólar, para controlar de una manera casi te diría durambarbesca el billete para que no suba arriba de los 18 pesos, con una bola gigantesca del EVAC que no se sabe a dónde va a terminar. Es decir, un país, como suelo decir yo, en donde hoy es más fácil hacer plata con la plata que plata trabajando. Timba financiera. Carlos. A ver, el gobierno insiste en que estamos bárbaros. No, sí, yo coincido con la descripción y como alguna vez ya discutimos con Tombolini, el tema es discutir por qué. Yo insisto que si no se discute el tema de los por qué y qué se propone para resolverlo, porque en realidad lo que está pasando en la Argentina no es producto de errores de gestión.
Lo que está pasando en la Argentina es que hay un gobierno que tomó la decisión de asumir una política que supone una inserción en el mundo de una determinada manera, la aceptación de determinadas reglas, las que fija el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, las calificadoras de riesgo, etcétera, 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 que ha decidido privilegiar al sector primario de la economía sobre el resto de los sectores y que en función de eso va desarrollando un modelo y ese modelo genera esas consecuencias. Entonces podemos hacer una enorme lista de coincidencias sobre consecuencias. Lo que sucede es que no se puede estar de acuerdo con pagarle a los buitres, con tener una política autónoma frente a los organismos financieros internacionales. No se puede celebrar que hemos vuelto al mundo y decir después que uno no está de acuerdo con las consecuencias de esa política de volver al mundo. Bueno, no lo comparto, disculpame, pero... a ese mundo, ¿qué mundo? No comparto... A ver, primero, yo creo que una cosa es volver al mundo para buscar socios comerciales y otra cosa es ir a pasar la gorra. Bueno, pero, espera. ¿Vos creés que no había que pagarle a los fondos buitre? Yo creo que había que negociar con los fondos buitre como se negoció con el otro 93% de los acreedores hasta lograr una quita similar al resto. Bueno, no estamos de acuerdo. Yo lo que creo es que había que resolver el problema de los fondos buitre para que Argentina pueda volver al mundo, un mundo del que estaba afuera. Ahora, la pregunta ¿qué era estar afuera, Tombolini? Y no tener ningún tipo de acceso al crédito. ¿Y ahora qué acceso tiene? Bueno, a ver, absoluto. A la bicicleta financiera que vos mismo describiste. ¿Qué crédito, qué inversión vino? Nombrame una inversión. Pero no me vas a decir a mí que justamente estoy en la misma dirección. Lo que te estoy diciendo es que tener la posibilidad de usar una herramienta no significa que la uses bien. Entonces, que vos puedas pedir prestado no significa que no van a venir capitales de inversiones productivas si no hay primero ajuste, si no hay primero flexibilidad laboral. Yo creo que se puede desarrollar un modelo de capitalismo nacional desde un lugar diferente del que pensás vos. De hecho, a juzgar por la evolución de los resultados que dejamos en el 2015, había formas mucho mejor de hacer las cosas. Te puedo leer lo que dice la OMC, lo que dice el Fondo Monetario, ahora, esta semana, que está diciendo, si quieren inversiones, todo lo que tienen que hacer. ¿Cuáles son los deberes que tiene que hacer el gobierno? ¿Es lo que dice un país? ¿Cómo? Es lo que dice la OMC y el Fondo Monetario, no es lo que decimos nosotros. Pero la decisión prioritaria... No me lo a mí porque yo no lo dije. La decisión prioritaria es en dónde te alineás. No, a ver, Marcelo, tu referente fue a Davos, junto con el presidente, a decir queremos estar acá. Y me parece perfecto que Matías, a ver, acá ocurren dos cosas. Por un lado, indudablemente un agravio enorme a los trabajadores que el gobierno busca disfrazar. Por ejemplo, presentan estadísticas de empleo registrado, donde supuestamente crece el empleo, y la mitad de los nuevos empleados son monotributistas. Es decir, es gente que perdió el empleo y que hoy tiene que dedicarse al cuentapropismo. Pero acá además hay otra cuestión en juego, que es el fracaso en puerta del programa oficial. Esta corrida cambiaria, esta fuga hacia el dólar está mostrando que incluso los especuladores que lucran con la quiebra de la Argentina están sacando el dinero del país. Y lo más grave de todo es que ese dinero que sale del país se financia con mayor endeudamiento. Y ahí viene una cuestión en la cual quiero, naturalmente, colocar, ¿no es cierto?, nuestra diferenciación política. Acá hace muchos años, del gobierno anterior, el gobierno actual, que se habla de desendeudamiento. Nunca hubo tal desendeudamiento. El gobierno anterior, con ese 93% de los acreedores, discutió un acuerdo de deuda que con todos los premios que le dio a los acreedores argentinos, terminó cargando a la Argentina con una deuda externa tan gravosa como la que tenía en el 2001. Y a eso le agregó la deuda del Banco Central, del ANSES y todo demás. Hoy el macrismo carga con esa deuda y le agregó 80.000 millones de dólares. 11% del PBI deuda con los acreedores Argentina va a una nueva crisis de deuda y solo el Frente de Izquierda está planteando esta cuestión crucial que todo el mundo está ocultando. Esa nueva crisis de deuda, Gustavo, ¿cómo la quieren enjugar? Con aumento de la edad jubilatoria, con reforma laboral, con privatización del hospital público. La única garantía
para que esa política no se aplique es que el Frente Izquierda progrese en el Congreso y en las legislaturas. Berco, datos sobre el dólar hoy. Otra jornada tensa en el mercado cambiario, Gato, lo que conversábamos recién con los candidatos. El Banco Central tuvo que salir a vender 208 millones de dólares. ¿Más que ayer? Sí, ayer había salido a vender 165 millones de dólares. Estamos hablando de montos muy grandes, muy importantes. En solamente 6 ruedas debió intervenir con 720 millones de dólares. Esto era, hace 15 días, una flotación limpia. Nadie iba a intervenir. Iba a ser puro mercado el que determinara el valor del dólar. Y sin embargo, en esta verdadera corrida que se ha instalado en la City porteña, el Banco Central mostró que hay un límite. El límite son 18 pesos. Hoy el dólar cerró a 17,98. Berco, te corrijo, el límite es el 22 de octubre, no 18 pesos. Sí, bueno, el límite... 18 pesos hasta el 22 de octubre. Después, Dios ¿Sabes dirá. cuánto podría haber llegado, Berco, el dólar en caso de... Es imposible saberlo. Es imposible saberlo, pero lo que sí sabemos es que este nivel de intervenciones no se veían desde antes de la instauración del control de cambios en 2011. O sea, intervenciones tan masivas, sacrificios de reservas tan masivas en tan poco tiempo, no se veían desde al menos hace 6 años. El Banco Central, por supuesto, tiene una espalda más importante que en ese entonces por el flujo de dólares que generó el endeudamiento. Pero la verdad que una intervención tan masiva empieza a preocupar, quizás no sea solo por la inminencia de las elecciones como especulan en el gobierno. En una línea, por favor, en una línea, porque ya tengo que irme a la pausa, una línea. ¿Va a seguir la corrida, crees, Matías, o la detiene? Yo creo que un país que depende de lo que pase el domingo en las urnas para ver cuánto va a pagar cuánto va a valer el dólar la semana siguiente es un país que está mal administrado. Yo creo que un gobierno que privilegia al sector primario de la economía no le preocupa demasiado que el dólar se siga apreciando frente al peso. Marcelo. El problema no son las elecciones. Hay fuga de capitales por las contradicciones de fondo de este programa económico, que van a estallar más temprano que tarde. Bueno, muy bien. Para ver en todo esto que hemos estado hablando sobre la desaparición de Santiago Maldonado y cómo desde el gobierno está, como si todo era poco, el tuit de Yamil Santoro, ¿no? Si los terroristas del sur del país mantienen su posición beligerante, es deber de la democracia ponerlos en su lugar y a derecho. Hoy también, esto es hoy el pensamiento también del gobierno, ¿no? Porque lo dijeron durante el fin de semana porque les bajaron la línea a algunos colegas oficialistas y ahora lo están diciendo. La verdad que están totalmente... Lo importante acá es que hay una persona detenida, desaparecida y que el gobierno ha hecho muy poco por encontrarla. Ya volvemos. Gracias a todos, Gracias.